6:51, recibimos esta mañana a nuestro primer invitado. Se trata de Alejandro Terán, es director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Texas, y nos complace que esté con nosotros porque queremos hablar hoy sobre la materia energética, también lo que está relacionado con Venezuela y todo lo que se vincula a esto que es tan codiciado en el mundo, y los países más poderosos también lo cuidan muchísimo. Bienvenido, buenos días. Muy bien. Estamos en una fiebre del oro del petróleo. Así es, parece que eso de la era postpetrolera está lejos de suceder, ¿no? Bueno, primeramente gracias por esta invitación y saludo a todos los espectadores y televidentes. Bueno, eso siempre lo dijimos nosotros tenemos más, después de la pandemia, hemos venido conversando un poco la realidad del mercado petrolero y esa bulla de que se iba a acabar el petróleo y que había dado todo el eléctrico esta crisis nos está demostrando que no es verdad, que era totalmente falso. Y lo que siempre también comentamos, que la estabilidad energética mundial tiene asideros en las 1.900 kilómetros de costa venezolana, está más que demostrado. Claro. Y cada día que pasa, pues pareciera que esa premisa es la base de la estabilidad mundial. Antes de que ampliemos sobre los temas globales relacionados con el petróleo, quisiera consultarle sobre la noticia que ha circulado esta semana de que Estados Unidos ha renovado la autorización de exportación de gas licuado de Venezuela hasta el mes de septiembre. Esto luego de otros anuncios que siguieron antes sobre la cancelación de la licencia de Chevron, pero ahora surge esta noticia. ¿Y qué cambio pudiera dar eso en el entorno económico? Bueno, han sucedido varias cosas con el tema de la OFAC. El primer tema es esa licencia. El primer tema que pasó bajo mesa es la protección de Citgo y la protección de los bonos 2020 que iban a ejecutar Citgo. Después pasó en Estados Unidos, es importante analizar también esto, la decisión del alter ego, que aparentemente ya no es tan alter ni ego. Entonces ya se suspende la subasta. En tercer punto, la denuncia de los trabajadores de PDVSA en el exilio a la Junta de Administración ad hoc, diciéndole que ellos están permitiendo que se ejecute la empresa sin ningún tipo de acción a favor de la empresa. Y después viene en el punto número, la licencia 41B, si no me equivoco, en la cual dice que ahora puedes comprar gas licuado. ¿Quién está llevando gas licuado para Estados Unidos? Chevron, amigo mío. Entonces, aquí hay una estrategia tras bastidores. No puedo decir otra cosa porque, bueno, nos afecta directamente a nosotros en nuestra estrategia con Venezuela, y estamos operando, gracias a Dios, estamos operando ya en la faja sin ningún problema. Es que pareciera que el gobierno norteamericano se ha convencido finalmente, gracias a Dios, la presión que hemos recibido en Texas ha sido muy importante, de que es necesario que Venezuela esté en la jugada a lo más pronto posible, y eso está sucediendo. Siguen llegando los repatriados, no ha habido más pronunciamiento por parte del Departamento de Estado. El tema ahora lo tienen allá con los TPS y con la visa de los venezolanos, y yo siento que en los próximos momentos, en cualquier momento se puede dar el acuerdo energético del Caribe. ¿En qué se basa esa estrategia del presidente Donald Trump? ¿Hay algo más allá de eso? ¿Hay una lucha interna entre quienes están de acuerdo que se continúe comerciando petróleo con Venezuela y entre quienes no hablan mucho de esa apertura? No, Trump ha entendido algo fundamental. Creo que lo ha entendido a punta de golpe, ¿no? Trump ha entendido de que no puede atropellar económicamente a los aliados. Lo hizo con China y tuvo que retroceder. Acaba de firmar un acuerdo importantísimo con Vietnam en materia de cooperación. Con Vietnam, después de una guerra que costó 300.000 ciudadanos norteamericanos. Y es uno de los pocos acuerdos, por cierto, que ha firmado porque no ha alcanzado mayores consensos. Yo creo que ya él se dio cuenta de la corrupción bárbara que hubo en Citgo con un gobierno interino. Él se dio cuenta del error que ha sido reconocer a nadie que no sea distinto al presidente de la República, Maduro. Acaba de cometer el error con Irán y dijo que ahora los iraníes son buenos o son malos. Entonces, todo ese tipo de esas arenas nos están llevando a estos lodos. La inflación en los Estados Unidos es muy fuerte. La crisis, la ExxonMobil acaba de reportar una pérdida de 1.800 millones de dólares gracias al tema del precio, a la guerra que hay OPEP plus OPEP. Entonces yo creo que Trump está entendiendo que lo único que le queda es que Venezuela entre en la jugada. Yo pienso que va a haber unos mecanismos de negociación que los estamos sintiendo ya, los estamos viendo, y yo siento que el gobierno venezolano ha hecho algo muy positivo, es esperar el momento oportuno, y está llegando. Ahora, pero ¿cuáles son los pasos que podrían enrumbar esa posibilidad de que Venezuela pueda volver a suministrarle petróleo a los grandes países del mundo sin ningún tipo de, digamos, obstáculo que lo impida? En ese particular, entendiendo el nivel de producción que tenemos en este momento. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que venir en este momento, y lo estamos alegando inmediatamente, es el levantamiento formal de todas las sanciones, la eliminación del decreto 13850 del gobierno norteamericano, y entonces permitir que los petroleros tejanos, que tenemos raíces en este país, vengamos nuevamente. ¿Y se ve cerca esa posibilidad? Yo la veo cada día más cerca, y te voy a decir por qué. No porque el presidente Trump ahora esté cambiando su política, no, sino porque está sintiendo
¿verdad? La necesidad, y la necesidad pues hace a la persona, y la gente a veces cambia los esquemas de necesidad, y el mundo le está diciendo, los chinos, todo el mundo le está diciendo al gobierno norteamericano el error que ha sido el bloqueo a las costas venezolanas, el bloqueo al petróleo venezolano y sacar 3.800.000 barriles del juego que está en este momento, pesan muchísimo. ¿Existe el replanteamiento de parte del presidente Trump ante los acontecimientos que hemos visto en estos últimos meses, la guerra en Oriente Medio y por supuesto allí las potencias que entran en juego, que tienen reservas probadas de petróleo, como Irán, en este particular la confrontación directa entre Israel con la República Persa, y Venezuela es un punto estratégico porque está mucho más cerca y además en la zona de influencia de Estados Unidos? ¿Qué cambio pudiera representar lo que sucedió y los resultados que se vieron en esos días, que fue de mucha atención, además por la amenaza del cierre del Estrecho de Hormuz? Lo más importante que sucedió es que se dieron cuenta la importancia de Venezuela cuando los iraníes amenazaron con cerrar el Estrecho de Hormuz y sacar 20 millones de barriles del juego, y vieron lo que sucedió en escasos 48 horas para que el presidente Trump haya dicho, no, era un juego, los misiles eran jugando, ahora vamos a sentarnos a negociar, y levantaron aparentemente la sanción. Esa calma, esa tensión allá no ha terminado. Y sacó la cuenta y le dijeron, a Guyana le quedan 5 años, no acaba de parir Guyana, ahora están haciendo un desarrollo en Brasil y en Vaca Muerta, pero todo eso junto, todo ese contexto no llega a los 6 millones que puede producir Venezuela en los próximos 5 años. Ahora te vuelvo a repetir, el consumo va por el ascensor y la producción va por la escalera. En 10 años vamos a estar consumiendo 130 millones de barriles y no llegamos a esa cuenta, y ese es el grave problema que hay. Y sobre eso vamos a estar conversando en la próxima parte, porque hay un tema muy interesante que se vincula directamente con las mayores empresas en el mundo, las que controlan los datos, la información. Es muy importante esto, y ya de hecho medios de comunicación como la revista especializada en economía The Economist del Reino Unido lo predijo en 2017, y usted ha comentado en varias oportunidades al respecto. Estamos conversando hoy con Alejandro Terán, es director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios de Petróleo de Texas, a propósito de la situación energética en el mundo y esa disparidad también que hay en este sentido. Vamos a la pausa, son las 6:58 minutos, hacemos el corte regular de la hora y ya regresamos con más. 7 en punto de la mañana, continuamos nuestra conversación con el especialista petrolero Alejandro Terán. Estimado, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial siempre todos los países miraron hacia Venezuela como una solución energética ante los problemas que estaban sucediendo en ese momento, confrontación y una importante, digamos, un importante enfrentamiento directo entre una coalición de países que ya conocemos. Ahora, en este contexto también de mucha confrontación y fragmentación de bloques, ¿cómo pudiera ser Venezuela una solución ante los desafíos internos que tienen esos países y además el enfrentamiento geopolítico y económico que existe ya? Lo que pasa es que no solamente en la Primera y en la Segunda, en la guerra Irak-Irán, en la guerra del Golfo Pérsico I, Golfo Pérsico II, Libia, Siria, todo lo que sucedió en la guerra energética y en su gran mayoría petroleras involucradas, siempre han estado involucrados compañías energéticas. No te olvides la guerra del opio, que fue una guerra también terrible, sí. Y la guerra de Vietnam, que no podemos ni hablar de eso, que por cierto el gobierno norteamericano acá firmó un acuerdo con los vietnamitas. Entonces, ¿qué pasaba aquí, no? Y eso lo hizo Rockefeller. Rockefeller le dijo, vino, aquí tengo prácticamente el petróleo en burbujeo, porque eso es la realidad venezolana. Claro. El petróleo es como el oro, que tú lo recoges en el río sin ningún tipo de procedimiento. Entonces, lo tengo en burbujeo, era prácticamente gasolina. Y entonces, Rockefeller le dijo, bueno, vamos a estabilizar el mercado aquí con esta gente, y llegamos a sacar en el año 58 2.150.000 barriles. Entonces, era esa estabilidad energética y le daba seguridad a los Estados Unidos de que mientras la guerra estaba caminando por otro lado, allá no afectaba en ningún momento el esquema. Hasta que en el año 80 se compra Citgo. Entonces, Venezuela, y lo digo con responsabilidad, se metió dentro de la infraestructura, le metió un caballo de Troya al norteamericano, que es Citgo, que es importantísimo y fundamental para la estabilidad de los Estados Unidos, porque es la estabilidad energética de combustible, es la estabilidad energética de calefacción y la estabilidad energética de refinación. Eso no lo hemos visto con seriedad y lo hemos tomado un poquito a la ligera, y es tan fundamental que el presidente Trump no haya como recoger ese error que ha cometido. Entonces sigue siendo un problema estratégico. El problema del mundo hoy en día es otro, en el cual Venezuela vuelve otra vez a hacer la base, que es el tema de datos. O sea, la inteligencia artificial y las grandes compañías de datos han tomado control de la economía mundial, pero mi amigo, tampoco hay luz para eso. Entonces, ahí está el detalle, que lo que tú mencionabas de la revista The Economist,
que fue, yo diría, un titular premonitor Sí. en su época, en el año 17, cuando adelantaba lo que iba a suceder con las compañías de datos y lo que iba a pasar con la energía. Bueno, en ese momento proclamó que los datos eran más importantes que el petróleo y ya lo estamos viendo. Sin embargo, también hay una demanda importante de energía porque pareciera que estamos consumiendo más de lo que producimos o estamos en vías de eso. ¿Cuál va a ser la solución que va a tener la materia energética en este particular, entendiendo que las grandes empresas tecnológicas y la inteligencia artificial pues tienen que abastecerse de energía y es lo que estamos viendo en el mundo. Igualmente los dispositivos móviles y esa confrontación entre China y Estados Unidos por el liderazgo en este particular. Bueno, es que ahí está el detalle. Esas arenas nos están trayendo a estos lodos. Si podemos ver la lámina, si la tenemos en el paralelo en este momento. Vamos a verla en pantalla. Sí, el problema es justamente ese, y aquí es la génesis del problema mundial que tenemos hoy en día. Esto que vamos a ver ahora, porque es lo que empezamos a apostarle a los datos, las compañías crecieron, ¿verdad? Y se montaron, y por eso Discovery lo hace, se montaron sobre la economía petrolera. Pero ¿qué pasó? Cuando el consumo arrancó de manera importantísima, como está arrancando en este momento, y cuando el consumo se pone a niveles importantes, y después de la guerra de Irak, que Halliburton toma control del petróleo iraquí, y después que los iraníes prácticamente se independizan, y nos empezamos a dar cuenta de la realidad del mundo, hubo un hecho que no tomamos en cuenta, el hecho de que las compañías de datos iban a hacer los grandes negocios financieros, pero no tenían sino los pies de barro, y es lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Ese es el problema que tiene Google, Tesla, todas las grandes compañías de datos tienen un problema muy serio, que consumen energía 10 veces más de lo que puede consumir un hecho normal, y eso es lo que nos permite Ahora, ¿qué pasó adicionalmente a eso? Que viniste tú, Trump, y de una manera un poco no muy bien estructurada, bloqueaste 3 millones de barriles y lo sacaste del mercado y te quitaste 1.500.000 barriles de combustible de tu propio mercado. Te diste ese tiro en la pierna. O sea, ahora, ¿cómo tú repones eso? Y ese es el tema que es la gran discusión de la OPEP hoy en día. Señor director, vamos a ver la portada, por favor, de la revista británica The Economist de mayo de 2017, Aquí la tenemos. que titula El recurso más valioso del mundo, datos y las nuevas reglas de competencia. Allí The Economist vaticinaba lo que estamos viendo ahora y hacia el mundo que vamos, en este particular el enfrentamiento y la competencia entre las grandes empresas en el mundo. Y ese es el motivo de la gran guerra hoy entre Tesla y el gobierno norteamericano. Ese es el motivo. Bueno, hoy. fíjese que esa luna de miel terminó muy rápido entre Elon Musk y Donald Trump. Y aquí lo dijimos. La financiación, y luego Trump cambia de opinión y quizás elimina la política sobre los vehículos eléctricos, que es la principal, digamos, ventaja que tiene Musk, el financiamiento principal de sus recursos, ¿no? El mundo tiene 4 problemas graves ahorita. Los 2.500 millones de celulares que van a ingresar al mercado, los 1.500 millones de vehículos eléctricos y el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, más el uso que hemos un poquito de las criptomonedas que también consumen mucho. Aquí hubo un problema en Venezuela eléctrico que se descubrió que era por las máquinas que hacían Bitcoin, equipos de eso. Entonces, cuando tú tienes ese problema y empiezas a buscar tu materia prima, que es la discusión de la OPEP hoy y OPEP Plus, esa es la discusión de hoy, ahorita, en este momento, y tú dices, bueno, ¿de dónde yo voy a sacar el cuero para estas correas? Al 2030 o al 2035, que va a estar consumiendo 130 millones de barriles, produce 105, Venezuela está llegando a 1.200.000, ¿cómo tú lo incorporas con el fracking, con lo que tú quieras, hacer en este momento, si no te queda suficiente energía para poder soportar? ¿Dónde sacas el gas? ¿Dónde tú ubicas las costas para tú poder energía eólica, luz solar, lo que tú quieras? Tú necesitas equilibrar 1.500 teravatios hora hombre. ¿Y cómo valora las políticas de estos últimos años de la OPEP y ahora luego con el bloque de la OPEP Plus ante estos desafíos y las realidades ahora? ¿Qué nos dice sobre los niveles de producción de los grandes países que forman parte de ese bloque? Bueno, estamos creo que en 102, en 105 millones de barriles, no tengo el número exacto, pero la OPEP Plus está jugando a su cartel. La OPEP Plus le conviene el precio bajo. ¿A quién afecta el precio bajo? A los Estados Unidos, porque es que tiene más costo de producción. Ahora, ¿a quién le conviene el precio bajo? A ellos que están insertando un mercado. La OPEP se acaba de reunir ahorita. Estuvo allá la presidenta del Fondo de Desarrollo OPEP, que era vicepresidente de Venezuela. ¿Por qué ponen a Venezuela con la presidencia del desarrollo de la OPEP, que son 26.000 millones de dólares en desarrollo? ¿Por qué sucede eso? Bueno, mi amigo, porque el mundo se está anticipando, el mundo ha entendido finalmente, gracias a Dios, de que la estabilidad energética está en Venezuela. Entonces, lo que tiene que venir ahora es un reacomodo de mercado, porque en el 2030, al ritmo que vamos de consumo y al ritmo que vamos de producción,
¿cómo vamos a distribuir esa carga? Entonces es lo que yo he hablado. Esa es la gran pregunta, ¿cómo sanar esa disparidad que hay? La única manera, no lo dije yo, lo dijo Goldman Sachs la semana pasada, de poder nivelar eso es que Venezuela produzca 6 millones de barriles. No hay otra manera. ¿Y cómo va a ser posible eso? Eso es muy posible con la infraestructura que tenemos de 20.000 pozos construidos y con la posibilidad de llegar a 50.000 pozos en Venezuela y con una costa totalmente bien y con inversión privada, por supuesto. Ahora, ¿pero usted cree que está dada la voluntad política para lograr ese objetivo? Yo no sé si está dada la voluntad política. Lo que le puedo asegurar es que si eso no se hace, las consecuencias van a ser delicadas, se va a la luz en el mundo. Entonces, bueno, yo creo que los políticos van a tener que sentarse un poquito, los líderes, bajarle dos a la locura que hay un poquito mundial en este momento y entender que la comida se está acabando y no va a haber comida dentro de 3, 4 años, y para mí eso es mucho más grave, porque Estados Unidos, que está con ese bochinche armado, le quedan 5 años, 6 años de consumo de combustible. Entonces, ¿dónde van a agarrar? Yo siento que a eso quería ir. ¿Cómo vamos enrumbados en este momento ante el ascenso de economías emergentes, también la rivalidad histórica y sobre todo evidenciada en estos últimos años entre China y Estados Unidos? ¿Cuáles son las economías que se perfilan para liderar al menos en los próximos 20 años? Bueno, la primera economía es China. La primera es China, la segunda India y la tercera Estados Unidos. Entonces, si esas 3 economías están consumiendo el 80% de la energía del mundo, ¿verdad? Y tienen el primer reserva del mundo, que es Venezuela, y incluso se ha demostrado que hay mucho más de la que se convirtió. Bueno, mi amigo, aquí no queda más remedio que hacer un gran acuerdo energético. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Es la pregunta que uno también tiene que hacer. Hay que reacomodarse a lo interno y hacer proyecciones a futuro de mercado para poder estabilizar el mercado. Lo que hizo el OPEP Plus de subir la producción, sencillamente le pone un freno un poco a la locura del precio que puede venir producto de esta crisis. Yo siento que los Estados Unidos va a tener que entender, y las petroleras norteamericanas están entendiendo a punta de pérdida, de que hay que evitar una guerra de precios, hay que evitar una guerra energética y hay que evitar que la gente siga consumiendo, porque ¿qué es lo que pasa? Donde hay un mercado que demanda, alguien provee, ¿entiendes? Entonces en este momento China está consumiendo 13 millones de barriles y produce 2. Tiene 11 de déficit. Entonces, igual está pasando en todos los mercados emergentes que están en este momento en el oriente del mundo, igual que la India va a ser la segunda economía del mundo. Entonces, yo siento que Venezuela está siendo observada en este momento con mucho detalle, no solamente por nosotros, por muchos analistas europeos que están pensando con mucha seriedad lo que yo he llamado capitalizar la reserva petrolera en dinero, en bienestar y en beneficio. Vamos a una nueva pausa. Estamos conversando esta mañana con Alejandro Terán, especialista en materia petrolera. Al regreso quisiéramos también leer sus preguntas y comentarios por nuestro canal en Telegram, primera página GB, para que abramos ya el compás de la participación del público aquí que cada mañana nos ve, para que también podamos responder esas inquietudes. Vamos a la pausa, al regreso más de esta entrevista de hoy. Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Texas, es nuestro invitado esta mañana en primera página. Son las 7:14 minutos. Recuerden que pueden enviar sus comentarios por nuestro canal en Telegram, primera página GB, para en poco tiempo compartir con ustedes esas inquietudes aquí con nuestro invitado. Estimado, también dejaba la duda en el bloque anterior sobre el papel que juegan también otras potencias como Rusia, como Irán, Irak, que también tienen reservas probadas de petróleo y tienen un papel fundamental hoy en OPEP+, pero sobre todo también vista desde la dimensión de su alianza con Venezuela en este momento. No, yo creo que Venezuela ha hecho unos movimientos muy bien acertados, pero todos esos países, Rusia, Ucrania, están en guerra. El Golfo Pérsico está en tensión. Siguen los cohetes volando en el Golfo Pérsico entre Gaza y eso no termina. Eso está en tregua ahí, ¿no? Y entonces donde hay estabilidad política en este momento es en Venezuela. Aquí hay estabilidad política, aquí hay estabilidad ambiental. O sea, yo siento que al final del día, más temprano que tarde, en Venezuela pues entrará como tiene que ser. Pero es que hay que ver el mundo como está. ¿Por qué hay tanta crisis de aquel lado? Porque la economía ha crecido el consumo y no hay capacidad de suplir. Esa es la verdadera situación. O sea, no es porque, no, es porque eso es lo que está sucediendo. Y la apuesta de ExxonMobil, que fue Guyana, no le salió tan bien. Ahora están aportando a Brasil, están aportando a Vaca Muerta, están buscando por Sudamérica ver de qué manera consiguen cubrir el déficit. Y yo les digo, como dije la semana pasada en Texas, señores, es en Venezuela, olvídense lo demás. Vamos a apartar el tema político y concentremos en un solo partido político que se llama PPPT, Producir Petróleo para Todos. Ahora, pero yo le reitero, ¿cómo hacer atractivo que Venezuela sea el hub energético de la región? Pero es que hay que hacer dos cosas. La primera, la creación del Fondo de Estabilización Petrolera. Venezuela tiene la capacidad
de emitir papeles, de emitir mercados a futuro, de crear un fondo social de retiro, de estabilización laboral petrolera y que el dinero vaya a la operación directamente. Los muchachos que están en PDVSA ahorita, los muchachos que están en producción, tienen esa cuenta muy bien sacada. Yo no estoy diciendo nada que ya no exista, eso es un invento mío. Usted habla en este momento con el vicepresidente de producción y le va a decir cómo llega a Venezuela a tantos millones de barriles. Bueno, concentrémonos en eso, creemos el Fondo de Estabilización, apliquemos los dineros en la productividad, hagamos un fondo social para desarrollar logísticamente cómo está afectada esa zona por el tema de la crisis, por el tema del bloqueo, por el tema de todo lo que ha sucedido, y entremos en la producción a recuperar lo que ya existe, porque la ventaja que tiene Venezuela es que ya tiene lo más importante que son los pozos. Entonces, entremos en la productividad, reformemos los esquemas logísticos, hagamos un acuerdo de mercado a futuro, digámosle al mundo, mira, yo de aquí a 5 años te voy a poner 3 millones de barriles, ¿no? ¿Cuánto? Y entonces, eso es un acuerdo financiero que siempre ha ocurrido. Lo hizo Aramco, mi amigo, la petrolera árabe, lo hizo Total, lo hizo Chevron, lo hizo ExxonMobil, todo el mundo lo ha hecho a lo largo del mundo y lo ha hecho Venezuela durante muchos años. Usted agarra su petróleo, ¿verdad? Usted agarra su reserva energética, usted capitaliza su reserva energética, pero amigo, la invierte en el país, no va a ser como los bonos del 2020 que emitieron 31 mil millones de dólares y el exministro de Energía venezolano, bueno, hizo un negocio que todo el mundo sabemos que Andorra, todo eso lo que ocurrió, o lo que hizo el otro ministro venezolano, que agarró 100 millones de barriles y aparecieron en barcos volando para ahí. Bueno, ese tipo de cosas no pueden suceder. Claro. Ahora, pero ¿han avanzado esas propuestas que ustedes plantean en este momento? Muchísimo. ¿Hay alguna manera de ver resultados sobre lo que ustedes plantean desde Texas? Muchísimo. En este momento estamos iniciando operaciones, en una nueva operación que estamos tomando en La Faja, con capital privado, un dinero que está colocado ahí y va a ser utilizado en el desarrollo de la productividad petrolera. En este momento. Esa va a ser la primera prueba de ensayo que ya lo verán cuando ocurra. Y después de ahí seguiremos avanzando en lo que yo considero la meta de los 6 millones. Vamos a pasar a leer parte de las preguntas que llegan también por nuestro canal en Telegram, primera página GB. Dice un usuario, señor Alejandro, todo usted lo ve de maravilla en relación a la industria petrolera, pero aquí los venezolanos seguimos igual, no vemos cambios sociales sustanciales. ¿Qué dice al respecto? Yo no es que lo veo con maravilla, yo lo veo con optimismo, que es distinto. O sea, una cosa es ver la crisis que tenemos, que es real, no podemos evitarla, todo lo que ha sucedido con los asedios, todo lo que ha sucedido en Venezuela, pero además yo veo lo que tenemos como base positiva y lo que los otros no tienen. Si usted observa Venezuela con todas las condiciones que tiene, es para ser una gran potencia futura. Pero el problema es que a veces la gente cree que eso va a ser pasado mañana. La gente pensaba que si Chevron llegaba hoy, mañana había una tarjeta. No, esto es un tema, yo estoy hablando a 4 a 5 años. Mi optimismo es total. ¿Por qué? Porque veo lo que tenemos. Este vaso tiene agua y sabemos lo que tiene. Venezuela tiene reservas, petróleo y condiciones espectaculares para seguir adelante. Bueno, eso es lo que yo siento. El doctor Luis Loyo pregunta, saludos, pregúntele a su invitado cuántas compañías le integran en la asociación que lidera. 150 en Texas. Vamos con otro. Conuqueros del petróleo. Vamos con otro de los comentarios. Jesús Jaime, buenos días, amigo Alejandro Terán. Usted prometió demandar a Marco Rubio. ¿Qué le pasó con eso? Ya lo hicimos. El odiador de los venezolanos. Ya lo hicimos. No, nosotros presentamos una solicitud de impeachment en los Estados Unidos y eso tiene su proceso. Y también hicimos contra Carlos Vecchio, contra Simonovi, contra todo ese poco gente. Iniciamos un proceso que tiene su proceso en el Estado. Nuestros abogados están trabajando en eso. Bueno, ya veremos resultados en su momento. Max pregunta, ¿cómo ve el caso de Citgo? ¿Se perderá la empresa? Yo espero que no. Ese es el robo más grande de la historia, liderado por un gobierno supuestamente interino, pero además, lo más importante, lo más perverso de esa operación, que es para salvaguardar los intereses de unos bonos contra la República que no tienen ninguna validez jurídica. Yo siento que Citgo debemos actuar a la brevedad y yo siento que para el equilibrio del mundo Citgo es fundamental en este momento. José Hernández, buenos días. Sin crecimiento eléctrico no podemos producir un barril más. ¿Qué dice de eso? Estamos ya en eso también. ¿Está de acuerdo? Estamos presentando una propuesta eléctrica, hemos reunido con el ministro un par de veces y yo siento que parte del fondo de estabilización petrolera que estamos generando tiene que ir al sector eléctrico. ¿El gobierno ha entendido la necesidad de las empresas extranjeras produciendo? ¿Los taladros de PDVSA dónde están? También pregunta otro usuario. No, sí lo he entendido. Hay muchos taladros recuperados que perdieron estaban en malas condiciones y yo siento que en este momento están trayendo una gran importante cantidad de caballeros y taladros al país y sí el gobierno ha entendido, había una apertura a la privada impresionante. Bueno, estamos en este momento en una nueva apertura petrolera. También pregunta otro usuario por acá. Buenos días, pregunto al señor Terán, ¿será beneficioso para Venezuela vender monómeros? Bueno, el tema de monómero es un tema muy delicado, ahí había un saqueo muy importante y yo siento que el tema de monómero va a ser vendido, siento yo que sí, pero aunque mi especialidad no es la petroquímica, tenemos aquí el complejo petroquímico más grande sudamericano que es Pequibén.
Iván Moros, buenos días. Pregunta al invitado cómo lograr que sus propuestas sean viables ante las sanciones de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están levantando sanciones, están emitiendo autorizaciones, están dando lo que llaman waivers, porque está entendiendo la necesidad del mercado venezolano en los Estados Unidos. Y lo que ha sucedido en los últimos días, meses, en los últimos días con la guerra que ocurrió en el Golfo, y vieron, no es lo mismo invocar al diablo que verlo venir, y vieron de verdad lo que podía suceder, y ahí, de esa crisis nació la licencia 40 o 41B que permite la salida del gas licuado. O sea, entonces tú estás viendo que siguen viniendo los repatriados, hay conversaciones con los Estados Unidos, hay conversaciones con los operadores petroleros del presidente Trump. Yo siento que pronto va a haber una salida importante. Ahora, pero parece que ese conflicto no va a llegar a su fin por ahora. Yo por lo menos no veo una solución creíble en el mediano plazo de que esa confrontación se detenga. Pudiera haber otra escalada en la guerra entre Israel e Irán. Todo puede depender de la mediación y la capacidad que tenga Estados Unidos para el diálogo, porque parece que Irán no quiere renunciar a sus ambiciones de tener un programa nuclear y eso le preocupa sobre todo a Occidente. Entonces, ¿qué perspectivas pudiéramos ver si esto vuelve a escalar como lo vimos hace poco? Mira, el problema ya en esa zona es un tema religioso de muchos años, que sí, no vamos a entrar ahí. Entonces, tiene implicaciones directamente religiosas. Entonces yo creo que eso es un tema que lo solventará Dios en su momento, pero a los que estamos en la tierra en este momento, lo que nos toca... ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que lo que nos toca en este momento, y sobre todo los que estamos de este lado del mundo, es levantar las sanciones en Venezuela, incrementar la producción petrolera venezolana y agarrar a un importante actor de la energía mundial y ponerlo en escena que se llama la República Bolivariana. Apartar el tema político, olvidarnos del gobierno y ocuparnos del Estado. El Estado es una cosa y el gobierno es otra. Y yo siento que el gobierno lo ha entendido, los empresarios lo hemos entendido, los inversionistas lo han entendido y los Estados Unidos lo están entendiendo. Si eso sucede, Venezuela puede estar en el 2030 en 100 millones de dólares. ¿Cuáles pueden ser los próximos pasos de Estados Unidos en estas semanas, ahora que autorizó la exportación de gas licuado? ¿Y qué puede pasar con las licencias que están suspendidas por el momento? Lo único que te puedo decir es que van a emitir nuevas licencias. ¿Cuándo puede pasar eso? Estamos esperando en cualquier momento. Nuestro abogado nos informa que en cualquier momento eso puede ocurrir y yo siento que es necesario para que el más importante actor de esta película, el protagonista de esta novela, el protagonista del equilibrio energético del mundo se llama Venezuela. Señores, no busquemos a Dios por las esquinas cuando lo tenemos enfrente. Eso es lo que yo siempre he manifestado y el tiempo nos está dando la razón. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, muy amable. Que tenga buen día. Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios de Petróleo en Texas, conversó con nosotros hoy en Primera Página, nuestro primer invitado este viernes 11 de julio. Vamos a hacer una pausa, son las 7:24 minutos. Al regreso, más actualidad aquí en su primer punto informativo.